Vías de señalización. Caso 7. Problemas. ¿De qué hormona estamos hablando? ¿Puede usted describir el mecanismo de señalización mediante el cual la glucosa causa la liberación de esta hormona pancreática? ¿Cuáles son las características de los receptores de membrana en las células diana que se activan por esta hormona y de las cascadas de señalización intracelular que estos controlan? ¿Encuentra alguna relación de las vías de señalización activadas por esta hormona con la regulación de la expresión de genes? Hipótesis. Creemos que la vía de AMP sinasa es la responsable de la transcripción genética. Esto se relaciona con la glucosa, porque es la responsable de la liberación de insulina, la cual es una hormona polipeptídica que se une por medio del ligando al RTK para la vía de transcripción genética. Objetivos. Determinar cuál es el receptor de insulina, así como su efecto en la célula diana. Explicar cómo la glucosa provoca secreción de insulina. Mostrar cuál es la cascada generada por esta vía de señalización. Los receptores tirosina-sinasas, RTK, que se fijan a péptidos y hormonas proteicas, pueden existir como dímeros preformados o dimerizando durante la fijación o ligandos. La fijación del ligando conduce a la activación de la actividad intrínseca de la proteína tirosinsinasa del receptor y a la fosforilación de los residuos de tirosina en su dominio citosólico. El receptor activado también puede fosforilar otras proteínas que actúan como sustratos. La estructura de RTK es una proteína tetramérica compuesta de dos cadenas alfa y dos cadenas beta polipeptídicas. La cadena alfa se encuentra en la superficie extracelular de la membrana y contiene sitios de anclaje para insulina. Por el otro lado, las cadenas beta se encuentran en la parte citosólica en la cual se transmite la señal del ligando a través de la membrana. El receptor se activa por la unión del ligando en el dominio extracelular de los receptores tirosin-sinasa, lo que activa el dominio citosólico de sinasa de tirosina y se dimeriza asociando dos receptores. La interacción de los dominios intracelulares con el segmento de activación permite la autofosforilación de los residuos de tirosina. Las tirosinas fosforiladas son sitios de unión para proteínas de señalización distintas y como hay varios sitios, se pueden transmitir señales a varias vías paralelamente. En las RTK es común que proteínas con dominios SH2 y PTB se puedan unir. Las proteínas con estos dominios pueden tener actividad intrínseca, ser factores de transcripción o pueden ser adaptadoras. A partir de aquí se diferencian ambas vías, las cuales llevan a funciones del metabolismo, como se da en las vías de IRS, y de crecimiento celular, como se da en las vías de MAP sinasa. En las vías IRS se unen las proteínas GRB2, CYP y NSK. Se activa PI3K, que es una quinasa que activa PIP3, que a su vez activa PDK1. Esta última activa PKC o también puede activar AKT. Si se activa AKT pueden ocurrir tres reacciones distintas. La primera es retirar el RAB, que es una proteína que detiene las vesículas que contienen GLUT4, proteína transportadora de glucosa. Entonces, al quitar el RAB, las vesículas se fusionan con la membrana plasmática exponiendo las proteínas y activando la entrada de glucosa a la célula. AKT también puede activar mTOR, que activa a su vez S6K para la traducción de proteínas. Y por último, AKT también tiene efectos sobre BAD y FOX03A que sirven como antipoptosis. Ahora hablaremos sobre la vía de MAP sinasa. Comienza con la unión de GRB2 o Growth Factor Receptor Bound con el RTK fosforilizado. La proteína SOS, nombrada por su homólogo de Son of Sevenness de Drosophila, se une al GRB2. El SOS se une a la proteína G llamada RAS, la cual se clasifica como una proteína integral no transmembranal. El RAS inactivo está adherido a un nucleótido de GDP. La unión con el SOS sustituye el GDP por otro nucleótido llamado GTP, el cual activa al RAS. El RAS activado es capaz de unirse a muchas proteínas efectoras para realizar diferentes cascadas. En la cascada para la proliferación celular o crecimiento celular, el RAS se une a la sinasa BRAF, que es uno de los efectores más importantes de RAS. Cuando la sinasa BRAF se une a RAS, esta se activa. Este proceso es de suma importancia, ya que cuando esta proteinasa se fosforiliza, activa MEC 1 y 2,
el cual subsecuentemente activa las sinasas R, mejor conocidas como MAP sinasa 1 y 2. Una vez activadas, todas estas sinasas son capaces de alterar la traducción genética de los mRNA a proteínas. Asimismo, son capaces de regular las actividades de varios factores de traducción para el crecimiento celular. Las citocinas forman una familia relativamente pequeña de proteínas secretadas que controlan muchos aspectos del crecimiento y de la diferenciación de muchos tipos celulares específicos, como es el caso de la eritropoyetina. Existen 3 vías relacionadas a la estimulación de citocina, de las cuales 2 de ellas, por medio de la fosforilación de proteínas, desarrolla las vías de MAP sinasa y PI3 sinasa AKT mencionadas anteriormente en las vías de los RTK. La tercera vendría siendo la señalización JAK-STAT, que será explicada más adelante. La estructura del receptor para citocinas está compuesta de lo siguiente. El dominio citosólico de los receptores para citocina se asocia con una JAK sinasa separada. La fijación del ligando causa un cambio conformacional que estimula la formación de un receptor dimérico funcional que reúna las dos sinasas, intrínseca y asociada, cada una de las cuales fosforila un residuo de tirosina en el labio de activación. La fosforilación hace que el labio se mueva fuera del sitio catalítico de la sinasa, por lo tanto, permite que se fije el ATP o una proteína substrate. Luego, la sinasa activada fosforila otros residuos de tirosina en el dominio citosólico del receptor. Las fosfotirosinas resultantes funcionan como sitios de acoplamiento para varias proteínas de transcripción. La vía de señalización JAK-STAT funciona luego de la fijación del ligando a un receptor para citocina y la activación de una JAK sinasa asociada. JAK fosforila varios residuos de tirosina sobre el dominio citosólico del receptor. Después de que un factor de transcripción STAT monomérico inactivo se une a una fosfotirosina en el receptor, es fosforilada por JAK activa. Las STAT fosforiladas se disocian en forma espontánea del receptor y se dimerizan espontáneamente. El homodímero STAT tiene 2 interacciones con los dominios SH2-fosfotirosina, mientras el complejo receptor STAT está estabilizado solo por una de estas interacciones. Los STAT fosforilados tienden a no volver a fijarse con el receptor. El dímero STAT, que tiene 2 señales de localización nuclear NLS expuestas, se moviliza al interior del núcleo, donde puede fijarse a secuencias promotoras y activar la transcripción de los genes Y. Los TGF-beta tienen efectos antiproliferativos potentes en muchos tipos de células. La vía de activación es simple. Una vez activada, los receptores para estos ligandos se fosforilan y activan un tipo particular de factor de transcripción. El ligando TGF se une al receptor de TGF-beta que activa las proteínas SMAD. La vía TGF-beta interviene en 3 tipos de proteínas SMAD: SMAD reguladas por el receptor, RSMAD, co-SMAD y SMAD inhibidores, ISMAD. Las proteínas RSMAD contienen 2 dominios, MH1 y MH2. El dominio N-terminal MH1 contiene el segmento específico de fijación al DNA y también una secuencia denominada señal de localización nuclear NLS, requerida para transportar la proteína al interior del núcleo. Cuando las RSMAD están inactivas, es decir, no fosforiladas, la NLS está enmascarada y MH1 y 2 están dobladas para que no se puedan fijar al DNA ni a un co-SMAD. El RAS o MAP sinasa inhibe TGB porque este primero controla la proliferación celular. El TGB-beta señala ciertos tipos de células para sintetizar y segregar factores de crecimiento que pueden, en equilibrio, vencer la inhibición del crecimiento inducido. Por ello, son considerados como factor de crecimiento. Modulación negativa de receptores de señalización. 2 mecanismos por los cuales las vías de señalización son reguladas negativamente son la eliminación de receptores desde la superficie celular por endocitosis y la secreción de proteínas que fijan y secuestran hormonas, que por consiguiente impiden su interacción con los receptores de la superficie celular. La endocitosis mediada por el receptor y dependiente del ligando, que reduce la cantidad de receptores disponibles de la superficie de la célula, es una de las maneras principales en que las células son desensibilizadas a muchas hormonas peptídicas y otras. La endocitosis de los complejos receptor-hormona y su degradación en los lisosomas es la manera principal de reducir la cantidad de receptor tirosinsinasas y receptores para citosina en la superficie celular.
Por eso disminuye la sensibilidad de las células a muchas hormonas peptídicas. Otra manera de reducir la actividad de los receptores de la superficie celular es la secreción de una proteína que contiene un segmento de fijación a la hormona, pero no la actividad de transducción de la señal. La fijación de la hormona a estas proteínas, denominadas receptores señuelo, reduce la cantidad de hormona disponible para unirse a receptores capaces de señalización. Este tipo de regulación es importante en el control de la resorción ósea. Convergencia, divergencia e interferencia entre diferentes sistemas de señal. Aunque la vía para la transmisión de señales mitógenas es la única vía en la cual se ha identificado cada eslabón de una cadena, no es la única vía disponible para transmitir señales desde la superficie celular por medio de un RTK activado. Los circuitos de información dentro de las células son complejos. Por ejemplo, tenemos la convergencia, que son las señales procedentes de varios factores de crecimiento no relacionados, cada uno enlazado a su propio receptor. Pueden converger para activar a un efector común, como RAS o proteincinasa activada por mitógeno. Uno de los ejemplos más interesantes de convergencia de vías para la transducción de señales surgió recientemente de estudios acerca de la respuesta a insulina. La insulina se enlaza a un receptor para la insulina desencadenando la fosforilación de un sustrato del receptor para la insulina y la activación del PI3K. La insulina también desencadena otras respuestas celulares, incluyendo activación de la síntesis de proteínas y estimulación del crecimiento. En la figura se muestra la vía donde ocurre esto. La fosforilación del sustrato del receptor de insulina genera un sitio de estacionamiento para GRB2, la misma proteína SH2 que se une al FCE fosforilado o al receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Por lo tanto, las vías para la transmisión de señales iniciadas por el enlace de estos tres ligandos, FCE, FCDP e insulina, convergen para activar a RAS y a la cascada CPAM, lo que provoca la transcripción y traducción de un grupo similar de genes promotores de crecimiento en la célula específica. En resumen, las señales transmitidas desde el receptor de insulina y el receptor FCE o FCDP convergen sobre RAS y a continuación se transmiten a lo largo de la cascada de proteincinasa activada por mitógeno. También tenemos la divergencia, que son las señales del mismo ligando, como FCE o insulina. Pueden divergir para activar varios efectores diferentes, lo que provoca respuestas celulares diversas. Un ejemplo de divergencia en la imagen es la activación del receptor de tirosincinasa por el FCDP o por el FCE que conduce a la transmisión de señales a lo largo de tres vías diferentes. También tenemos la interferencia. Pueden pasar señales hacia atrás y hacia adelante en diferentes vías. Este fenómeno se le conoce como interferencia. Y en la imagen podemos ver la interferencia entre los dos tipos de vías que se ilustra por los iones calcio liberados del REL o por IP3 y que entonces pueden actuar sobre diferentes proteínas, incluyendo PKC, cuya actividad también es estimulada por diacilglicerol.